Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que, me tiene con el corazón en un puño y la mente a mil. Y es que bueno, ya saben que por aquí somos súper fans de las novelas turcas, de sus actores, de sus historias, y de todo el drama que las rodea. Y hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas, un rumor que ha resonado en las redes, en los foros, en los corazones de muchos, y que honestamente, me ha dejado pensativa, la supuesta tristeza de Can Yaman, la estrella que nos robó el aliento con su papel en Erkenzicus y Dolunay, entre otras producciones que nos han conquistado. Y no solo eso, sino que la frase que nos ha dejado pensando y que realmente me impactó es Demet no está y ya no sonrío. ¡Guau! ¿Se imaginan la carga emocional detrás de esas palabras? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Están listos para sumergirnos en este drama, en esta confesión, en esta especulación y en todo lo que implica? Porque yo sí. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Soy su anfitriona, y estoy feliz de tenerlos en este espacio donde compartimos nuestra pasión por el mundo de las series turcas. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho o activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque por aquí siempre estamos al tanto de las novedades del mundo de las series turcas, de sus estrellas, de sus amores, de sus desencuentros y de todo lo que los rodea. Y ahora sí, vamos a lo que nos compete. Vamos a desentrañar este misterio, a analizar las pistas, a especular con respeto y a tratar de entender qué le pasa a nuestro querido Can Yaman. Resulta que desde hace un tiempo se ha rumoreado con insistencia que Can Yaman no estaría pasando por su mejor momento. Las razones, como suele suceder en estos casos, son múltiples y provienen de diferentes fuentes, desde medios de comunicación hasta testimonios de personas cercanas al actor, pasando por análisis exhaustivos de sus redes sociales y el lenguaje corporal en sus apariciones públicas. Algunos dicen que la aparente tristeza de Can se debe a la presión mediática, a la exigencia constante de los fans, a la dificultad de mantener una vida privada en un mundo donde todo se ventila, donde cada paso es analizado, criticado y juzgado. La fama, aunque puede traer consigo grandes beneficios y oportunidades, también tiene su lado oscuro. Estar constantemente expuesto a la opinión pública, ser blanco de críticas, tener que lidiar con la especulación y los rumores, puede ser abrumador y generar un gran estrés. Otros especulan sobre problemas personales, sobre relaciones que no habrían funcionado y que lo habrían dejado con el corazón roto. Y aquí es donde la figura de Demet Özdemir entra en juego como un fantasma del pasado, un amor que pudo ser y no fue, un recuerdo que al parecer sigue presente en la mente de Can. Pero lo que más ha llamado la atención, y lo que ha encendido las alarmas, es la frase que mencioné al principio: Demet no está y ya no sonrío. Esta frase, aunque no hay una confirmación oficial de que haya sido pronunciada por el propio Can, ha sido atribuida a él por diversos medios y fans. Y si es cierta, es una declaración que revela una profunda tristeza, una nostalgia por el pasado y tal vez, un sentimiento de añoranza por un amor perdido. Para quienes no lo sepan, y aunque seguramente la mayoría de ustedes ya están empapados en el tema, Demet Özdemir es una actriz turca muy talentosa, una estrella en ascenso, y fue la coprotagonista de Can Yaman en la exitosa serie Erkenzicus, conocida en español como Pájaro Soñador. En esta serie ambos interpretaron a Sanem y Can, una pareja que enamoró a millones de personas en todo el mundo. La serie, que combinaba comedia romántica con elementos dramáticos, nos presentaba la historia de Sanem, una joven soñadora que trabajaba en la empresa de publicidad de su padre, y Can, un fotógrafo de éxito que regresaba a Turquía después de vivir en el extranjero. La química entre ellos era innegable, la conexión que transmitían en pantalla era palpable, y esto, inevitablemente, generó rumores sobre una posible relación fuera de la ficción. La forma en que se miraban, la complicidad que mostraban en las escenas, la intensidad de sus abrazos y besos, todo apuntaba a que algo más allá de una simple amistad estaba ocurriendo entre ellos. Y es aquí donde la cosa se pone realmente interesante. Aunque ambos actores siempre negaron cualquier tipo de relación sentimental, los fans nunca perdieron la esperanza. Las redes sociales se inundaron de fotos, de vídeos, de mensajes esperanzadores que pedían a gritos que Can y Demet estuvieran juntos en la vida real. Los hashtags como #Canem se convirtieron en tendencia, y los foros y grupos de fans ardían en debates y discusiones sobre la supuesta relación. Durante la emisión de Erkenzicus y durante un tiempo después de que la serie terminara,
parecía que algo podría haber existido entre ellos. Las miradas, los gestos, las declaraciones ambiguas. Todo alimentaba las ilusiones. Las entrevistas que concedían juntos, las fotos que publicaban en sus redes sociales, los mensajes que se dedicaban, todo hacía creer que tarde o temprano, la realidad superaría la ficción. Se les veía juntos en eventos, en fiestas y en momentos de ocio, lo que alimentaba aún más las especulaciones. Los fans soñaban con una boda, con hijos, con una vida juntos. Se crearon incluso cuentas de fans dedicadas exclusivamente a la pareja, que recopilaban cada foto, cada vídeo, cada declaración, y las analizaban al detalle en busca de señales de amor. Pero lamentablemente, como suele suceder en estos casos, la realidad es que las cosas no funcionaron. Las circunstancias, las prioridades, las diferencias, las presiones externas, cualquiera que sea la razón, Demet Özdemir siguió su camino, inició nuevas relaciones y finalmente se casó. Y Can Yaman continuó trabajando, protagonizó otras series, viajó por el mundo, se involucró en nuevos proyectos, pero aparentemente algo cambió en él. La chispa que lo caracterizaba, la sonrisa que iluminaba sus ojos, parecía haberse apagado. Las fotos y vídeos que compartía en sus redes sociales revelaban una cierta melancolía, una tristeza contenida. Las entrevistas mostraban a un hombre menos jovial, menos expansivo, menos sonriente. Y es aquí donde surge la frase que mencionamos, Demet no está y ya no sonrió. Esta frase, si es cierta, es una confesión de una magnitud impresionante. Revela una profunda conexión emocional, un sentimiento de pérdida, un dolor que aparentemente aún no ha sanado por completo. Es como si la ausencia de Demet hubiera dejado un vacío en la vida de Can, un vacío que se refleja en su expresión, en su mirada, en su comportamiento. Esta frase, supuestamente pronunciada por el propio Can, ha generado un revuelo enorme. Algunos la interpretan como una simple metáfora, como una forma de expresar la nostalgia por el pasado, por la época dorada de Erkencikus. Otros, en cambio, la ven como una confesión de tristeza, como una declaración de que el amor no correspondido le habría dejado una profunda herida. Y honestamente, ¿quién puede culparlo? El éxito de Erkencikus fue avasallador. La serie se convirtió en un fenómeno global, y tanto Can como Demet se convirtieron en estrellas internacionales. La presión, la fama, el asedio de los medios, el constante escrutinio de los fans, todo esto puede ser abrumador. Y si a esto le sumamos la posibilidad de haber sentido algo por alguien que no pudo ser, es comprensible que la tristeza se instale. El rodaje de Erkencikus fue intenso. Los actores trabajaron largas horas, convivieron en el set, compartieron momentos de alegría, de estrés, de cansancio. La conexión entre ellos se fortaleció, y la línea entre la ficción y la realidad se difuminó. La química entre Can y Demet era tan palpable que era imposible no creer en la posibilidad de que algo más allá de lo profesional existiera entre ellos. La serie les abrió las puertas a la fama internacional, a contratos publicitarios, a nuevos proyectos. Pero también les expuso a una presión constante, a la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, a la constante especulación sobre sus vidas privadas. La relación entre Can y Demet se convirtió en el centro de atención de los medios de comunicación y de los fans. Cada gesto, cada palabra, cada mirada era analizada y comentada. La presión, la fama, la atención constante, todo esto puede ser difícil de manejar, especialmente para una persona joven que está comenzando a experimentar el éxito. Ahora bien, ¿es cierto que Can Yaman ya no sonríe? ¿Es verdad que Demet Özdemir es la razón de su supuesta infelicidad? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo tenemos rumores, especulaciones, y algunas pistas que nos dan las redes sociales y las entrevistas. Lo que sí podemos afirmar es que Can Yaman es un ser humano, y como tal, tiene derecho a sentir, a sufrir, a ser feliz o infeliz. Es importante recordar que la vida de las celebridades no es perfecta. Aunque parezca que lo tienen todo, también tienen sus propios problemas, sus propias preocupaciones, sus propios dolores. Y a veces es difícil para ellos lidiar con la presión, con la fama, con el constante escrutinio de la opinión pública. Lo que sí podemos hacer es analizar las pistas que tenemos. Observar sus redes sociales, sus entrevistas, sus apariciones públicas. Tratar de entender lo que está pasando, pero sin juzgar, sin especular, sin crear falsas expectativas. Las redes sociales son un arma de doble filo.
Por un lado, permiten a los fans estar en contacto con sus ídolos, conocer un poco más sobre sus vidas y apoyar sus proyectos. Pero por otro lado, también pueden ser una fuente de presión, de críticas, de juicios. Las celebridades están constantemente expuestas a comentarios, a opiniones, a expectativas que pueden ser difíciles de cumplir. En el caso de Can Yaman, sus redes sociales han revelado una cierta melancolía, una tristeza contenida. Sus fotos y vídeos muestran a un hombre menos sonriente, con una mirada más profunda, con una actitud más reflexiva. Esto, sumado a la frase de Met no está y ya no sonrío, ha alimentado los rumores sobre su supuesta infelicidad. En las entrevistas, Can Yaman ha sido menos expansivo, menos extrovertido. Sus respuestas han sido más cortas, más cautelosas. Ha evitado hablar sobre su vida privada, y ha preferido centrarse en su trabajo y en sus proyectos profesionales. Esto, por supuesto, ha alimentado la curiosidad y la especulación de los medios y de los fans. Pero, y esto es importante, debemos ser cautelosos con la información que consumimos. En el mundo del entretenimiento, la manipulación es moneda corriente. Las noticias pueden ser tergiversadas, las imágenes pueden ser manipuladas, y los rumores pueden ser amplificados para generar más interés. No debemos dejarnos llevar por el morbo, ni juzgar a nadie sin conocer la verdad. La manipulación en el mundo del espectáculo es una práctica común. Las agencias de prensa, los medios de comunicación, y las propias celebridades pueden utilizar diferentes estrategias para crear una imagen pública determinada. Las fotos pueden ser retocadas, las entrevistas pueden ser editadas, y los rumores pueden ser exagerados para crear una mayor expectación. Es importante ser críticos con la información que recibimos, y no creer ciegamente todo lo que vemos y escuchamos. Debemos analizar las fuentes, verificar la información, y evitar dejarnos llevar por el sensacionalismo. En lugar de especular sobre la vida privada de Can Yaman, deberíamos centrarnos en su trabajo o en su talento, en la alegría que nos ha dado con sus personajes. Deberíamos agradecerle por su profesionalismo, por su entrega, por su capacidad de emocionarnos. Y por supuesto deberíamos desearle lo mejor, sea cual sea su situación sentimental. Can Yaman es un actor talentoso con una gran capacidad de interpretación. Ha demostrado su valía en diferentes roles y ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. Su trabajo merece ser reconocido y valorado. En lugar de centrarnos en su vida privada, deberíamos celebrar sus logros, apoyar sus proyectos y disfrutar de su trabajo. Deberíamos apreciar su talento, su profesionalismo y su capacidad de emocionarnos. También es importante destacar que la vida de una celebridad no es fácil. Están constantemente expuestos a la crítica, al juicio, a la opinión pública. Y esto puede generar mucha ansiedad, estrés y tristeza. Es crucial recordar que detrás de la fama y el glamour, hay una persona, un ser humano con sentimientos, con miedos, con debilidades. La fama puede ser abrumadora, y puede generar un gran estrés. Las celebridades están constantemente expuestas a la crítica, al juicio, a la opinión pública. Tienen que lidiar con la presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas de sus fans y de proteger su vida privada. Es importante ser empáticos con las celebridades y recordar que son seres humanos con sentimientos. Debemos ser respetuosos con su privacidad y no juzgarlos sin conocer la verdad. La historia de Can y de Met, aunque parezca una telenovela, es un reflejo de la vida misma. De las ilusiones, de los sueños, de los amores que no se concretan. Y de la necesidad de seguir adelante, de buscar la felicidad, de encontrar la luz en medio de la oscuridad. El amor, la amistad, la felicidad y la tristeza son emociones universales. Todos hemos experimentado ilusiones, sueños, amores que no se concretaron, y la necesidad de seguir adelante. La historia de Can y de Met, aunque parezca una telenovela, es un reflejo de la vida misma. La vida es un camino lleno de altibajos, de alegrías y tristezas, de éxitos y fracasos. Es importante aprender de nuestras experiencias y seguir adelante buscando la felicidad y encontrando la luz en medio de la oscuridad. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la supuesta tristeza de Can Yaman es un tema complejo, lleno de matices, y que merece ser abordado con respeto y cautela. Que debemos ser empáticos, comprensivos y evitar caer en el sensacionalismo. Que debemos apoyar a Can en su carrera, en sus proyectos, en sus sueños. Y sobre todo que debemos desearle lo mejor, que encuentre la felicidad y que algún día
vuelva a sonreír con la misma intensidad que nos enamoró a todos. Es importante recordar que el éxito y la fama no garantizan la felicidad. Debemos ser cautelosos con los rumores y evitar juzgar a los demás sin conocer la verdad. Debemos apoyar a Khan en su carrera y desearle lo mejor en su vida personal. La vida es un viaje y todos tenemos derecho a sentir, a sufrir, a ser felices o infelices. Debemos ser respetuosos con los sentimientos de los demás y evitar caer en el sensacionalismo. Bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dado algo en que pensar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la frase de Met no está y ya no sonrío es real? ¿Creen que Can Yaman está triste? Cuéntenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Espero que este vídeo haya sido de su agrado. Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la supuesta tristeza de Can Yaman? ¿Creen que la frase de Met no está y ya no sonrío es real? ¿Creen que Can Yaman está pasando por un mal momento? Déjenmelo saber en los comentarios. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.